Muy buenos días, amada iglesia. Muy buenos días. Me gusta cuando se habla de la reunión de mujeres y hay gritos. Y la reunión de hombres también hay gritos de esperanza, ¿cierto? Y de poder juntarnos y reunirnos porque nos gusta y nos alegramos en la reunión de los santos, ¿cierto? Ayer sé que tuvieron un hermoso retiro las mujeres, un tiempo de meditar en la fidelidad del Señor y también de comunión unas a otras y poder ser parte de esta vida de cuerpo. Así que gracias, Señor, por ese tiempo y por los tiempos que estamos teniendo de su palabra y de mucha comunión en el Señor. Muy bien, hoy día vamos a predicar Josué 14, versículos 6 al 15. Estamos en una serie del libro de Josué y hoy día vamos a enfocar en lo que la Biblia nos lleva a enfocar en este tiempo, que es en la historia de Caleb. Caleb, un hermano, Caleb, un guerrero que se junta a hablar con Josué. Voy a partir diciendo de que esta conversación a mí me encanta, porque es una conversación entre dos jovencitos, uno de 100 años, que era Josué, y otro de 85 años, que era Caleb. Y me agrada ver esta conversación porque están no aún terminando sus vidas, pero están a 10, 15 años del término de sus vidas todavía, aún con fuerzas, hablando de las cosas del Señor y además viendo que han avanzado la carrera y uno los ve y han avanzado bien. Qué alegría eso, ¿cierto? Han terminado bien. Porque uno ve la historia de redención, uno ve la historia en las Escrituras, la propia vida nuestra quizás, o la vida de personas conocidas, y dice, oye, qué triste, es como gente conoció al Señor, y después se desvió, y volvió, y él ha sufrido, y el Señor los trae de vuelta, pero aquí vemos una historia refrescante, vemos que qué bueno que se puede, no solamente porque era muy capacitado Caleb, sino porque el Señor nos da la perseverancia para confiar en Él. Así que hoy día el tema es de la perseverancia y es de confianza en tres aspectos: confianza en la palabra de Dios, confianza en amar la voluntad del Señor y descansar también en su presencia y en sus promesas. Muy bien, vamos a introducir el sermón de hoy recordando quién era Caleb. Caleb aparece en la historia bíblica por allá por números. Aparece cuando el Señor ya ha llevado al pueblo y lo ha pasado de la esclavitud de Egipto, han pasado al Mar Rojo y ahora está preparando el Señor al pueblo de Dios para conocer la tierra de Canaán y conquistar la tierra. Y el Señor le dice a Moisés que envíe a representantes de cada tribu y los envía a espiar la tierra y a reconocer la tierra. Y dentro de ese representante estaba un hombre que era Caleb, representando a la tribu de Judá. Y vemos que, wow, qué bueno. Iban 12 personas, 12 hombres líderes, representantes reconocidos por el pueblo incluso, y van a espiar la tierra. Y vemos que llegan allá y vemos una diferencia en el reporte. Vienen de vuelta después y vemos que 10 dan un tipo de reporte y 2 dan otro tipo de reporte. Lo que dirían por ahí, algunos dieron el reporte del vaso medio vacío y el otro dio el reporte del vaso lleno completo, ¿cierto? Que el reporte de Josué y el reporte de Caleb. Y vemos entonces que si usted va a números 13 y números 14, vemos que cuando en el versículo 27, por ejemplo, llegan de vuelta, le dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo de aquella que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas,
Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eran gente fuerte, gigante. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ese fue el reporte que dieron. Desesperanzador. Entonces Caleb, lleno de gracia al Señor, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Le pregunto, ¿Caleb llega a decir esto porque confiaba en sus propias capacidades? ¿Porque desconfiaba de sus capacidades? No, confiaba en el Señor. Y además sabía que lo que Dios estaba ordenando, mandando, regalando, dando, era algo que se podía tomar. Y dice, nosotros podremos más que ellos. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Estar o no estar con el Señor. Entonces ya vemos acá que aparece Caleb en la historia de redención. Vemos cómo él muestra la perspectiva desde como Dios estaba mirando. Él estaba mirando como Dios miraba. Por eso dijo, subamos luego, tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos, porque Dios había prometido darla, porque era buena tierra, y además porque Dios estaba con ellos. Toda esta generación había sido testigo de la obra de redención y la obra poderosa de salir de Egipto. Pero aún así, 10 de ellos dudaron. Y 2 de ellos dijeron, si el Señor está obrando, sigamos adelante. Esa proporción parece que se repite en la historia de redención. De 10, 2. ¿Se recuerdan ese sermón del domingo pasado? Había leprosos sanados, ¿se recuerdan? ¿Cuántos fueron sanados? 10 de 10. ¿Cuántos se devolvieron a agradecer al Señor? 1. ¡Wow! Y después hablamos en la Biblia que habla del remanente fiel, porque Dios ha sido fiel con ese remanente y los hace permanecer. Pero el Señor no quiere que usted quede dentro de ese gran porcentaje, de esos 8, esos 9 malagradecidos, o esos 8 con falta de fe en el Señor y confianza en el Señor. El Señor se acerca hoy para que diga, ven para acá. Quiero que mi pueblo completo me adore y confíe en mí. Amén. Entonces vemos cómo aparece Caleb en esta historia. Y después vemos cómo en el capítulo 14 el Señor le entrega una promesa a Caleb y le dice que va a tener una tierra como herencia. Versículo 30, el Señor le dice a través de Moisés, todos ustedes no van a entrar. En este desierto caerán todos vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, dice, a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. A los demás, después los voy a introducir, y además les dice que le iba a dar una tierra a Caleb. Pero han pasado los años. Ahora vamos a Josué, nos devolvemos a Josué. ¿En qué capítulo estamos? Muy bien. Tan claro entonces dónde estamos, ¿cierto? ¿En qué versículo leímos hoy día? 6. Del 6 al 15. Muy bien. Entonces vemos que Josué tiene un diálogo con Caleb. Dios le dice a Josué, reparte la tierra, y Caleb se acerca y dice, hablemos de lo que hemos conversado siempre. Me imagino la escena. Un hombre de 100 años y otro hombre de 85 años. Jovencito, ¿cierto? Aquí nadie tiene 100. Todavía. Pero a veces entre hombres de 30, 40
conversamos y a veces se conversan puras miserias. O a veces entre mujeres de 50 y 60 y se conversan puras miserias. Pero acá vemos como dos hombres de Dios comentan y conversan de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo. Que sus conversaciones sean conversaciones de hijas e hijos redimidos por el Señor. No cuenten las miserias, cuenta las bendiciones del Señor. Entonces vemos cómo estos dos hombres conversan. Y vemos, y Caleb, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones, en Eseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿De qué estamos hablando entonces? Caleb está recordando ese evento en que Moisés le dice: nadie más va a pasar y ustedes dos van a pasar a la tierra prometida y la van a conquistar. Entonces Dios le dijo a Josué: reparte la tierra. Y a Caleb le dijo: tú vas a tener un pedazo de tierra. Y esa tierra era el monte Hebrón. Entonces vemos acá que Caleb empieza a dar un relato testimonial. Y aquí nos aclara, dice: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea. Cuando lo reclutó, le dijo: ven, tú vas a ir a explorar la tierra, a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y esa expresión es muy interesante. Porque además Caleb, el significado, implica alguien de total, de corazón lleno. Alguien fiel e íntegro, de corazón lleno. En otras partes le dicen que es como un perro fiel. Entonces Caleb es identificado como alguien fiel, alguien de corazón lleno. Y le dice: y traje noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb, de corazón lleno, venía a contar la noticia de corazón lleno de cómo estaba convencido de que Dios iba a obrar en medio de esta tierra. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Voy a hacer un paréntesis acá. Este hombre dio un testimonio de lo que Dios estaba haciendo y lo que creía que el Señor haría. Pero los otros 10 que hicieron, desanimaron al pueblo. Y el pueblo se desanimó y corrió en círculos. Y dijo: no, aquí no vamos a poder. Y el pueblo, no solamente eso, sino también desagradó a Dios, desconfió de Dios y reclamó delante del Señor. Volvamos a este relato. Entonces Moisés, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Fíjense, corazón, el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esa frase después se repite al final. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti. Porque Caleb recorrió la tierra y fue justo a Hebrón. Y probablemente la tierra más complicada, donde estaban incluso los gigantes. Y él fue y volvió, le dijo: la tierra que tú pisaste, que tú te atreviste a pisar, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Eso lo dice Moisés a Caleb. Entonces vemos que el Señor le da una palabra específica a Caleb. Pero es una palabra que está obviamente dentro del contexto de la historia de redención. Pregunta: cuando no pasaron a la tierra prometida, ¿ustedes creen que Caleb no siguió creyendo? Porque se quedaron ahí. Se quedaron después la travesía en el desierto. Y mientras estaba en la travesía, yo creo que Caleb decía: algún día voy a llegar a esa tierra prometida.
y no por un tema exitista, sino porque Dios lo había prometido. Y a mí me encanta un corito, una alabanza, que dice: aunque el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no me va a fallar. Esa es la canción del porfiado, ¿no? Yo igual confío en el Señor, ¿cierto? De alguien que persevera, alguien que ama la voluntad del Señor. Entonces, vemos cómo Caleb confió en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es confiable, porque viene de Dios, porque quien es quien lo dice es fiel. Después dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Uno podría decir, podrían haber sido menos años, 5 años, 10 años, o otro contexto. Pero aquí dice algo muy especial, Caleb: lo que he vivido y cuánto he vivido y las condiciones en las que he vivido, Jehová la ha hecho vivir. Él está confiado entonces en la voluntad del Señor. Pero a veces nos queremos escapar de la voluntad del Señor. A veces queremos saltar los muros. El Señor nos tiene un plan para nosotros, nos tiene una dirección hacia nosotros, hacia donde nosotros debemos avanzar. A veces nosotros queremos escapar de eso. Pero el Señor nos dice: no, el tiempo que estás viviendo incluso hoy, yo lo tengo bajo control y bajo cuidado. Usted dice: pero es que tú no sabes lo que estoy viviendo. El Señor sí lo sabe. Amén. Es que yo no quiero vivir esto. Es que han sido muchos años ya. Fíjate, ya llevo 3 meses esperando esto. ¿Cuánto tiempo esperó Caleb? 45 años. De los 40 a los 85. De su crisis de los 40 a la crisis de los 50, 60, para todas las crisis, ¿cierto? 85 años. Y podría decir: no, el Señor no va a cumplir. Pero ahí estaba su fe intacta, porque él confiaba en la palabra del Señor y confiaba en la voluntad del Señor. Usted podría decir con toda libertad, dejando de lado sus errores y sus pecados, diciendo: lo que estoy viviendo, las condiciones en que el Señor me tiene hoy, en el contexto en que estoy hoy, está cubierto y guardado por la gracia, sabiduría y misericordia del Señor. Amén. Deberíamos decir: sí, pero nos cuesta. Y así como delante ilustré el que uno confía en la palabra del Señor con ese cántico, voy a ilustrar lo segundo en cómo debemos confiar con otro cántico que está en la Escritura. Jehová es mi pastor, ¿cierto? Nada me faltará. Y hay una parte que me encanta que dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Fíjense en la imagen. Angustiadores, un ejército de oposición, y el Señor va y dice: espera, prepara una mesa para que tú puedas servirte y puedas estar en comunión con Él y descansar en Él. Puedes descansar en la provisión del Señor. Puedes descansar en esa mesa preparada, aun cuando hay todo en oposición. Y uno puede decir: ¿cómo voy a estar tranquilo o tranquila si está todo alrededor en contra mía? Entonces te dice: ¿sabes qué? Practica. Vive la presencia del Señor y disfruta esa mesa preparada, en presencia de tus angustiadores, en presencia de tus enemigos, en presencia de tu oposición o adversidad. Tú puedes disfrutar esa mesa. Pero te digo algo: cuando esté la mesa preparada, no mires para el lado.
No mires por la ventana. Oye, no. Cierra la ventana. Siéntate ahí y disfruta de la conversación con tu Señor. Es posible vivir en paz en medio de la tormenta. Entonces, primero, confía en la palabra del Señor. Segundo, no solamente acepta la voluntad del Señor resignadamente, sino que ama la voluntad del Señor. Y amar la voluntad del Señor también implica amar sus mandamientos. Implica amar lo que Él te pide que hagas y que no hagas. Ámalo. No solamente resignadamente, no, yo acepto la voluntad del Señor. Aquí, eso hay que aceptarlo nomás. No, ámala, disfrútala, gózala. Goza de la presencia del Señor en tu vida. Y tercer punto, dice Caleb, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de 85 años. Como dice ese meme, han pasado 45 años. Y el Señor sigue siendo fiel. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Qué alegría eso. Un hombre de 85 dice, aquí estoy fuerte. No como los adolescentes de hoy. No están acá, ¿de paso que hablo? Estoy cansado. ¿De qué? De dormir. Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió hace 45 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Y fíjate lo que dice Caleb ahora. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Qué es lo que hace la diferencia acá? Confianza en la presencia de Dios. Que Dios no deja y no abandona, no desampara. Y dice, pero aquí había una señal de incredulidad. Dice, quizá esté conmigo. Todo lo contrario. Es decir, yo no confío en mí, no confío en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. No es confianza en sí mismo, es confianza ni en sus capacidades propias. Te digo, ¿confías a veces en tus capacidades? Y eso te lleva al punto en que no puedo confiar en mis capacidades. ¿Confía en tus estrategias? Se te lleva al punto en que no puedes confiar en tus estrategias. ¿Confía en tus recursos, tus habilidades? Se te lleva al punto de que no puedes confiar en tus recursos y habilidades. Confía incluso en esa cosa como que, no, yo siempre salgo parado. Soy como un gato que caigo y caigo bien. ¿Qué es eso? Desconfía de eso. Confía en el Señor. Confía en que Él te toma y te lleva. Descansa en Él. Pero dice, dame pues ahora este monte. Es la petición que le hace Caleb a Josué. Porque puedo pelear. Pero dice, pero voy a vencer si el Señor lo estima conveniente. Si el Señor así lo quiere. Josué entonces le bendijo. Emocionante historia, ¿eh? 100 años, 85 años. Lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Y qué pasó después? Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy. Y ahí cuenta ya lo que ya pasó. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dice, porque siguió de todo corazón, completamente, a Jehová, Dios de Israel. Más el nombre de Hebrón, que antes era Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, ahora se llamó Hebrón. Y la tierra
descansó de la guerra. Y hubo bendición incluso para sus familias y para sus generaciones, para poder seguir avanzando en el plan del Señor. Les pregunto, ¿confías en Dios? Voy a hacer 3 preguntas más. ¿Confías en su palabra? Con todo lo que implica de esperar en Él, de descansar en Él, de obedecerlo. ¿Confías en Él? Ámalo, obedécelo. Segundo punto, ¿confías en su voluntad? ¿En las condiciones que Dios te ha puesto en este momento? ¿Confías? ¿Resignadamente o gozosamente? Eso quiere que perseveres. Perseverancia en confiar en su palabra. Perseverancia en confiar y en amar su voluntad. En aceptarla no resignadamente. Aceptarla y vivirla gozosamente. Qué distinto. Y se nota incluso en la disposición del corazón. Se nota incluso en el rostro. Se nota en tu cara. ¿Confía en su palabra? No me responda. Respóndele al Señor. Usted sabe cuánto confía o desconfía de la palabra del Señor. Si usted dice, ven, corre, soy confiable. Persevera en confiar en mi palabra. Ama mi voluntad, dice el Señor. Porque a los que aman a Dios, realmente todas las cosas les ayudan a bien. Y esto nuevamente no es exitismo. Y gracias al Señor que incluso hasta nuestros pecados, no es que el Señor lo dice, que bueno, sigue pecando para hacer cosas buenas. No, es decir, la transforma. Dice, no peques más. Y es capaz y es poderoso de transformar incluso lo que has hecho para volverte a Él. Pero no para seguir pecando, para volverte a Él. Amén. Y tercer punto, ¿confías en su presencia? Dice, Él estará conmigo. ¿Confía en su presencia? ¿Sabes cuál es la forma más evidente de confiar y descansar en la presencia del Señor? Yendo a disfrutar de la presencia del Señor. Entonces, si no estás teniendo tiempo con el Señor, te digo algo, estás desconfiando del Señor. Y estás confiando más en tus capacidades, estrategias, habilidades, que en el Señor. Se te dice una vez más, persevera. Persevera. Así como Josué y como Caleb. Pero ellos perseveraron porque había uno que perseveró por ellos, que fue el Señor. Él les dio la palabra, Él les dio la convicción del Espíritu Santo, Él les dio el amor por su voluntad y Él les dio el amor por su presencia. Pero qué hermoso ver cómo terminó la historia. Porque vemos cómo termina la historia. Y dice claramente, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Que nuestro corazón sea lleno de perseverancia. Perseverancia en una misma dirección, gozosa, llena de esperanza en Él, sabiendo que si tú amas a Dios, es porque Dios te amó primero. Amén. Y si perseveras en Él, es porque Él persevera por ti. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque eres tú quien persevera tan amorosamente, entregándonos tu palabra cada día, recordándonos que tu voluntad, tu buena voluntad, es agradable y perfecta. Y también recordándonos que tú estás en medio nuestro, que tú no nos dejas, ni nos desamparas, ni nos abandonas, Señor. Y queremos pedirte que podamos confiar en ti, en tu palabra, en tu voluntad y descansar en tu presencia. Y hoy mientras cantamos, Señor, queremos responder en esa devoción delante de ti. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad
y descansamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.